dado la posibilidad de tener esta entrevista, de profundizar un poquito en lo que este libro nos plantea. Hubo algunos inconvenientes de traslado de Buenos Aires a Montevideo, por eso hemos corrido los horarios y quizás tengamos menos tiempo. Si ustedes tienen tiempo este sábado en la Feria del Libro en San José y la semana próxima aquí en Montevideo, en la sede de FUCAC, en 18 de julio, de encontrarse con la autora. Ahora me va a contar si lo escribió usted, si armó un taller, cómo procedió para contar esta historia que se llama Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar. Señora Victoria Eugenia Henao, bienvenida. Bueno, muchas gracias, María Inés. Feliz de estar acá con los uruguayos, a quienes llevo en mi corazón, en los afectos, por todo la acogida que le han dado a mi hijo Sebastián durante años. Es cierto. Así que gracias por eso. ¿Usted llegó a nuestro país la primera vez hace cuánto? Hace 24 años. Llegué por primera vez a Colonia, estuve unos días y desde ese momento hasta hoy lo visito con alguna regularidad. ¿Tiene casa acá? No. No. ¿Vive en Buenos Aires? Vivo en Buenos Aires, sí. Esta invitada que ha tenido una vida que quizás ustedes ya crean conocer a través de lo que han sido las distintas series que se han puesto en pantallas sobre Pablo Escobar, tiene su manera de contar la historia. Lo hace en este libro. Vamos a hablar de él luego de esta presentación. La primera vez que Victoria Eugenia Henao Vallejo vio a Pablo Escobar Gaviria, un vecino del barrio, fue en 1973. Él tenía 24 años y ella apenas 13. A Victoria le llevaría varias décadas admitir públicamente que la primera vez que tuvieron relaciones, él la violó y luego la obligó a abortar. 3 años más tarde se casaron, el 29 de marzo del 76, en una ceremonia religiosa en Palmira del Valle del Cauca, a la que no asistieron los padres de ninguno de los dos. Un año después nació su primer hijo, Juan Pablo, y en 1984 su hija Manuela. Durante los primeros años, Victoria vivió convencida de que su esposo era un empresario muy exitoso que recibía todos los días a colegas, políticos y figuras de gobierno, con quienes se reunía a puertas cerradas. Tanto era el éxito de Escobar que Victoria mandaba abordar los manteles del comedor a Venecia y encargaba la vajilla de plata con sus iniciales a Dinamarca. Tenía maquilladora y peluquero personal, usaba vestidos de Valentino y pensaba convertirse en la primera dama de Colombia cuando su marido, senador suplente, llegara a la presidencia. Hasta que en 1983 el periódico El Espectador comenzó a publicar artículos que vinculaban a Escobar con el narcotráfico. Perdió la inmunidad parlamentaria y las autoridades comenzaron a perseguirlo. Cuando Escobar mandó a matar al ministro Lara Bonilla, Victoria abrió los ojos, pero era tarde. Además de soportar las constantes infidelidades, ella y sus hijos se encontraron en medio de una guerra. En enero del 87, 700 kilos de dinamita volaron el edificio Mónaco donde vivían, salvando sus vidas de milagro. El infierno terminó recién el 2 de diciembre de 1993, cuando Pablo Escobar murió durante un enfrentamiento con la policía. 2 días después, Victoria empezó a negociar su vida y la de sus hijos con el cártel de Cali, y entre narcos y el gobierno desapareció toda la fortuna. Los tres cambiaron sus nombres y terminaron en Argentina, donde Victoria, ahora llamada María Isabel Santos, pretendió rehacer su vida. En 25 años soñó una sola vez con su marido y tras mucho meditarlo, se animó a contar su historia en el libro Pablo Escobar, Mi vida y mi cárcel. En él cuenta el lujo y el infierno que vivió junto a sus hijos, según ella, por ser una mujer que amó demasiado. ¿Algo para corregir de esta presentación? ¿Precisiones? No, está muy acertada. Bien. Para nosotros las series que hablan de Pablo Escobar y de todo su grupo empezaron a ser muy poderosas a través de los medios de comunicación. Me imagino que habrán invadido su vida cotidiana también. ¿A raíz de eso decidió escribir el libro? Sí, a raíz de las series donde mi hijo en su libro Pablo Escobar Infraganti
habla de las 40 imprecisiones de las series de televisión. Y también con toda la fantasía que se ha generado alrededor de mi vida durante estos 25 años. Un día Sebastián me dice, mamá, no te puedes ir de este mundo sin que nos cuentes tu historia, lo que viviste y lo que sentiste al lado de mi padre. Así que me costó mucho tiempo tomar la decisión, pero me sumé al coraje de Sebastián y me dediqué a escribir mis memorias. Para eso volvió a su casa, a reencontrarse con las personas que habían sobrevivido, a empezar a hacer preguntas. O sea, eso lo obligó también a recaminar un espacio que usted había cerrado de su vida, ¿verdad? Exactamente. Fue muy fuerte para mí, o sea, la catarsis que hice durante 2 años escribiendo mi libro y haciendo una investigación de campo. Me sorprendí demasiado, o sea, me horrorizaban las historias y me llenaban de vergüenza al mismo tiempo. Así que este libro lo escribí yo, con sangre, página por página, con todos mis dolores y con toda la fuerza que también me dieron mis hijos para poder sobrevivir. Usted es una mujer que buscó formarse. Es más, usted acaba de mencionar a su hijo. Usted estaba en clase, en un examen, cuando empezó el trabajo de parto. Terminó de dar el examen y le dijo al profesor de inglés, me tengo que ir. Y el profesor le dijo, ¿pero por qué? Y usted había roto aguas ahí. O sea, es realmente una niña muy joven todavía, es menor de edad, por lo menos para lo que es Sí. nosotros. Y da el examen, tiene a su niño y de tarde llama a sus compañeros de colegio y les dice, ya estoy en casa, y todos la felicitan y no pueden creer. De alguna manera, hay momentos donde se la ve muy dueña de usted, como por ejemplo cuando decide formarse, cuando sigue adelante. Es decir, es una mezcla entre construirse a usted misma y a la vez no hacer demasiadas preguntas. A ver, yo me crié en una cultura paisa machista, donde a las mujeres nos enseñaron de deberes y no de derechos. Entonces, bueno, así sucedió mi vida matrimonial y bueno, es una cultura que independientemente de los años que han pasado, hoy sigue siendo igual. Pero esa cultura no le inhabilitó a usted, por ejemplo, ser inteligente para negociar, porque usted negocia su vida. Habla con los jefes que se habían convertido en los enemigos de su esposo, que obviamente habían llegado a medidas tan extremas en esa guerra, y más de una entrevista tiene con ellos. En la primera logra salvarse usted y su hija, y en la segunda o en la tercera logra salvar la vida de su hijo. ¿De dónde saca agallas para eso? Yo siento que el amor por los hijos te hace develar fuerzas que tú no sabes que las tienes. Y bueno, ante la vida y ante 9 años de guerra tenía que buscar una salida. Y bueno, yo soy una mujer de mucha creencia, de mucha fe en Dios. Y siento que Él me dio la fuerza y la sabiduría necesaria para poder hablar con los capos y poder terminar después de casi 365 días que me permitieran que Sebastián pudiera vivir. Él ayudó también, porque usted lo llevó a una reunión y él hizo uso de la palabra allí y sus palabras fueron bien recibidas, estuvo asertivo al intervenir. Sí, estuvo asertivo, como te digo, pasaron casi 360 días ya para nosotros irnos del país y donde pudimos generar esa reunión. Y bueno, yo también dejé depositada mi vida porque los capos me decían que yo me tenía que hacer responsable de los actos y las decisiones de Sebastián fuera del país. Así que bueno, gracias ¿Usted se a Dios. comprometió a que no volviera ninguno de sus 2 hijos
a tener ningún vínculo con el narco. Pero ¿cómo negocia? Cuando decimos negocia, ¿qué pone a cambio de su libertad y de la vida suya y de sus 2 hijos? Todos los bienes que estaban en poder de Pablo Escobar. Algunos que usted conocía y otros que empezó a conocer en ese momento. Pero antes cuénteme, ¿usted lo amaba? Sí, yo me enamoré de Pablo Escobar en el barrio, una niña adolescente, me encantaba. Yo no puedo decir si a los 13 años tú te puedes enamorar, pero sí te puedes encantar con un vecino del barrio y me quedé idealizándolo siempre desde ese lugar, con mis hijos, con mi hogar. Son como esas historias que a veces te cuentas como mujer y esa fantasía que generas en tu hogar, que tienes el hogar, el mejor hogar, pero tu hogar está muy distante de ser hogar. Es cierto que cada vez que debía alejarse o a veces que eran notorias sus relaciones con otras mujeres, él de cualquier manera la reconquistaba a usted. Y la reconquistaba y usted realmente sentía que estaba haciendo lo que tenía que hacer, que estaba en un lugar que era el lugar del afecto de ustedes dos. Obviamente su esposo era un gran seductor. Sí, él fue un gran seductor y siempre que le pedí separarnos y que me quería divorciar justamente por todas estas relaciones amorosas y también por el riesgo de vida que corría constantemente, entonces mis preguntas eran, ¿vale la pena seguir, se lo decía a él, seguir corriendo el riesgo de vida que corro a cambio de no tener nada? Porque no me sentía cuidada por él y me sentía con una baja autoestima, que es lo que nos pasa a las mujeres cuando nos sentimos reemplazadas por muchas. Sin embargo, el final de Pablo Escobar fue a su lado. Él eligió estar con usted y con sus hijos cuando finalmente lo derriban, ¿verdad? Sí, su familia realmente lo llevó a la muerte, es real, estaba hablando con nosotros por teléfono y durante años él nos decía que el teléfono era la muerte. Nosotros le cortamos el teléfono en esos minutos antes, justamente para protegerlo, pero él no escuchó, siguió llamando. Los quería tener cerca, por lo menos en la línea. Sí, estaba muy preocupado, no sabía cuál iba a ser nuestro futuro, se dio cuenta de que terminábamos siendo rehenes del Estado colombiano, rehenes de sus enemigos y rehenes de él mismo también. Como que reflexionando esta historia, me di cuenta que también terminamos siendo rehenes de Pablo Escobar. Él le dijo, váyanse, que se fuera usted con los niños, ¿verdad? El día que yo no esté, te tienes que ir del país. ¿Por qué le dicen tata? Porque en el barrio desde muy pequeña tenía un tío que me amaba y yo hablaba mucho pequeña de tata, tata, tata y así me dejó. Bien. Sí. ¿Por qué pintaba sus habitaciones de azul? Él le fascinaba el color azul celeste desde muy niño. Su casa en el barrio La Paz era azul celeste. Y bueno, lo llevó hasta el último espacio de su vida. No podía faltar el azul celeste, ni en las caletas donde se escondía, o los refugios donde se escondía. Usted le regala, en una de esas fotos que veíamos recién en la presentación, se ve un auto blanco, antiguo, nosotros le diríamos una cachila en viejos términos. Obviamente es un vehículo cotizado, muy caro. ¿En ese tiempo usted sí podía disponer de la fortuna de Escobar? En ese momento sí, a mí Pablo me daba dinero como nos dan los esposos que manejan sus casas. Era un auto costoso, no extremadamente costoso, un auto a la época de $500 más o menos. ¿Le gustó el regalo? Le encantó, le fascinó. ¿Usted lo conocía bien? Sí, creo que lo conocía bien. No sé, porque los seres humanos somos también ¿cómo se dice? Un enigma. Somos un enigma o somos una caja de Pandora. Es cierto. Ese es su hijo, ¿verdad?
Sí, ese es mi hijo. O sea que ahí Pablo tiene ¿cuántos años? Pablo padre. Ahí Pablo tiene 27 años más o menos. 37. 27. 27. Sí. ¿Tenía devoción por sus hijos? Sí, él los amaba, los cuidaba, el poco tiempo que les podía dedicar, se los dedicaba con mucha atención. Era muy psicólogo, yo siempre digo que yo iba donde los psicólogos, donde los maestros, y todo lo que yo venía a comentarle a él que había que hacer era lo que él ya había pensado que era el camino. Fue muy amoroso con ellos, nunca los maltrató ni les pegó. Les escribió muchas cartas, esa fue como la herencia que les dejó. Eligió también no tener hijos fuera del matrimonio. ¿Cómo ve eso? Porque hay un pasaje muy terrible cuando usted vuelve a Colombia, inclusive le pregunta a alguna de las personas que eran de su círculo de confianza, ¿qué había pasado, por ejemplo, con algunas relaciones con algunas mujeres que usted presumía y de alguna manera trataba de evitar en la vida cotidiana? Una de ellas, en sus relaciones extramatrimoniales con su esposo, se embaraza. Y él la narcotiza con un grupo de personas y evita que ese embarazo lleve adelante, obviamente, cuando ella se despierta, se ha practicado un aborto. ¿Por qué esa insistencia en tener hijos dentro del matrimonio y en no tener más hijos? Bueno, en ese momento, cuando él me hablaba a mí, yo me sentía la mujer más orgullosa, obviamente, de que un hombre tan poderoso, de tanto poder adquisitivo, y yo veía a sus amigos con muchas relaciones y muchos hijos, y que todo el tiempo me marcara que jamás iba a tener un hijo fuera del matrimonio. Para mí era como sellar ese compromiso de amor por el hogar. Y bueno, en la catarsis que hice en este libro y que también yo decidí contar mi experiencia y mi dolor desde mi inocencia y mi ingenuidad, pude como comparar, si fuera la palabra, o reflexionar el dolor que otra mujer en su momento había vivido. Me pareció horrible, me pareció algo imperdonable, o sea, y ahí pude entender que no tenía que ver con el amor que Pablo sentía por mí, sino con la locura que el tiempo lo fue llevando, o sea, donde se perdió en el tiempo con su poder. Y lo que vengo entendiendo yo ahora con mis terapeutas del trauma y los neurocientíficos, especialistas en estrés postraumático, que para mí ha sido muy fuerte entender que yo vivía con un psicópata. ¿Usted sabe por qué él la amó a esta altura de la vida? La conclusión que yo puedo sacar hoy es por mi ingenuidad, por mi inocencia, porque estaba muy lejos de todas las realidades y quizás él podía seducir y mantener esa niña a su imagen y semejanza. Entonces, desde ese lugar lo he venido entendiendo hoy. ¿Por qué su suegra nunca la quiso? No sé, o sea, yo creo que son cosas de piel y no sé si fue por celos, si Pablo era su hijo predilecto en ese momento. La persona que también cuidaba a Pablo, que era Teresita, también me tenía muchos celos, pero nunca me sentí como parte de la familia de él. Tampoco su familia lo quiso a él. Mi familia. Mis padres se opusieron mucho a esa relación, obviamente, porque había una diferencia de 11 años y yo tenía 13 años en ese momento. Era una locura. Se opusieron mucho, pero a través del tiempo y de que ya nació mi hijo y que ya había un acercamiento familiar, Pablo se hizo querer mucho de mis padres y de mi familia. Bien. Usted dice, yo pertenecía a una cultura paisa que de alguna manera estaba educada para aceptar desde lo femenino, pero usted ha demostrado tener, primero que voluntad de formarse,
lo hizo, quería ser arquitecta o decoradora de interiores. Comenzó a manejar exposiciones de cuadros valiosísimos. Esos cuadros fueron luego fruto de negociaciones. Usted demostró tener un temple que seguramente también debe haber sido seductor para él. Sí, seguramente que sí. En ese momento yo me iba educando, me asesoraban maestros y bueno, decoradores que tuve al pie, con los que después ya me dediqué a hacer cursos y a trabajar con ellos. Iba como creando un mundo paralelo al de Pablo, pero apenas hoy, después de tantos años que puedes ver como la película de tu vida, puedes entender todas las cosas que fui haciendo sin darme cuenta. ¿Hay perdón en su vida? Claro, claro que sí, hay mucho perdón a todas las víctimas de toda esta guerra, a mi país, a Colombia. Yo los invito todo el tiempo a que me escuchen, a que entiendan mi postura como mujer, que no me miren, a mí no me miran como mujer, sino que me miran como la extensión en el tiempo de la maldad de mi marido. Y me duele muchísimo, estamos en una era de la reflexión, del perdón, de crear unas nuevas sociedades. Así que estoy comprometida con trabajar en el día a día para poder ser escuchada. Igualmente tuve la posibilidad de juntarme con el hijo del ministro, Jorge Lara, de pedirle perdón. Mi hijo nos abrió esa posibilidad y con otras víctimas de esta guerra. Y bueno, quiero seguirlo haciendo hasta el último día de mi vida. Nació como Victoria Eugenia Henao. Hoy tiene otro nombre, puede utilizar cualquiera de los dos según el desafío del momento. Ese nuevo nombre le dio una nueva vida. La vida la lleva adelante en Buenos Aires. Su hija está mucho más lejos de lo que son las cámaras y los libros, pero con su hijo, por cierto, que han generado... En realidad usted era una niña cuando él nace, ¿no? Sí, yo era una niña. Es casi como una hermana mayor. 16 años. 16 sí. años, exactamente. Sí. Gracias por haber venido hoy. Quedan muchas cosas por saber, muchas lecturas tiene este libro, pero bueno, es tiempo de empezar si a ustedes les interesa el tema o la peripecia. Este sábado en la Feria del Libro y el próximo martes 17 en FUCAC, en 18 de julio. Gracias por haber venido. No es un tema fácil y no es un tema grato. Aún así... el libro es un libro atrapante. Está en ustedes. Señora, buenos días. Bueno, muchas gracias, María Inés. Gracias a todos.